Soy una persona francamente afortunada y me gustaría manifestarlo públicamente. Estoy completamente rodeado de mentes brillantes, los que estáis aquí y los que nos están viendo desde las neuronas espejo. Porque las mentes brillantes son mentes sorprendentes y mentes que se dejan sorprender. Eso es una mente brillante, no es más que eso, y nada más, y nada menos que eso. Y claro, cuando uno tiene la suerte que tengo yo de estar aquí, al lado de personas, rodeado de personas que me están invitando a estirarme para aflorar mi potencial, necesito agradecer. Necesito agradecer primero a Andrés Römer, porque hace falta mucho coraje, mucha creatividad, mucho empuje y una tremenda persistencia para crear algo como la ciudad de las ideas. Y necesito agradecerle a Joaquín Zulategi y a todo su equipo, todos necesarios, todos cercanos, que han hecho posible que este evento suceda en España. Porque si hay un momento en el que necesitamos querer especialmente a España es ahora. Ahora es el momento donde necesitamos querer sobre todo a esa persona, a ese país, a esa comunidad. Y dicho esto, dado que me han precedido personas de tal calibre, voy a utilizar algunas de las cosas que se han comentado para hilar. Y voy a coger el tren de Juan Luis Arzuaga. Y voy a coger el trocito de uña. Y nos vamos a colocar en marzo del año 2000. Donde después de un proceso larguísimo de investigación y un gasto de 3 billones de dólares, se completó algo que es un hito en la humanidad. Se secuenciaron los 25.000 genes que constituyen el genoma humano. Y claro, pasado el gozo inicial, pasado el entusiasmo lógico, la humanidad se hizo una pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? Imaginaros el alcance de esta pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? Porque está en juego algo que para el ser humano es clave, su libertad. Porque si mi genética determina mi destino, yo no puedo sostener que soy un ser libre. Vale, pues lo único que hay que hacer es subir un micro de... Febrero del 2009, solo 9 años después. Larry Frage, de la Universidad de Tufts, Journal of Neurosciences, una de las publicaciones más importantes del mundo de la neurociencia. Y nos comenta un experimento absolutamente alucinante. Coge una serie de ratones con problemas genéticos de memoria. Porque en los ratones también se puede medir la memoria, no penséis que no. Y les somete a un plan de educación, a un plan de entrenamiento. Les pone juguetes para estimularles. Hace que se muevan, ejercicio físico. Y desarrolla ejercicios de atención para favorecer la concentración. Atención, resultado. Empieza a potenciarse la memoria a largo plazo de estos ratones. Hilando con la maravilla que nos comentó José Manuel, no cabe duda que hay un fenómeno en el giro dentado del hipocampo de crecimiento neuronal, neurogénesis, neuroplasticidad, los dos, lo que sea. Pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental no es que un ratoncillo que genéticamente tenía pobre memoria ahora tenga buena memoria. Lo fundamental es que su descendencia también. Es increíble. Genéticamente estaban predispuestos a tener mala memoria y el cambio en un ratón, en un grupo de ratones, hace que la descendencia tenga buena memoria. Y claro, esto nos deja por lo menos en un estado de shock. Decimos, pero vamos a ver, Charles Darwin, persona respetada, profunda. Este hombre nos dijo que los cambios genéticos requieren millones de años, que se producen, digamos, al azar, por mutaciones del ADN, del DNA. ¿Y qué pasa? Que cuando esa mutación sucede en un entorno determinado, esa mutación es la que más favorece que ese animal prospere y se adapte. ¿Es que Darwin estaba equivocado? Porque si un ratón genéticamente con poca memoria
no solamente mejora la memoria y lo transmite a la descendencia, parece que ha tenido que haber un cambio genético. Y ahora tenemos que irnos a Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829. Lamarck dijo que la función, la exigencia del entorno, crea la forma. Es decir, que si las jirafas tienen un cuello largo, no es porque hubiera una mutación que diera lugar a que este animal con cuello más largo pudiera acceder a unas hojas que estaban más altas. ¿Quién tiene razón? ¿Darwin? ¿Lamarck? Veréis, nosotros estamos atrapados en un paradigma. La palabra paradigma viene del griego, forma de ver, que normalmente nos envuelven el uno o el otro. ¿Y si fuera el uno y el otro? ¿Y si lo que dijo Darwin fuera cierto, que los cambios genéticos requieren miles, millones de años? ¿Y si Lamarck tuviera razón? ¿Y si verdaderamente la función creara la forma? ¿Quién nos resuelve esto? Pues lo resuelve un descubrimiento. Un descubrimiento que es el epigenoma. ¿Qué es el epigenoma? Epi quiere decir encima de. El epigenoma es una estructura que está encima de los genes. Y hace como un enchufito que tienes on, off. Enciende el gen o apaga el gen mediante adición de un grupo metilo. Oye, esto es curioso. Quiere decir que a lo mejor estos ratones, con esa tara genética de memoria, tenían ese switch en off. Y el entrenamiento, la educación en atención, en juego y en ejercicio físico lo puso en on. Pero no solo lo puso en on para esos ratoncillos, sino para toda su descendencia. Extraordinario. Por eso Joseph Ecker, del Instituto Salk, en conmemoración al Dr. Salk, precioso, encima está en La Joya, en San Diego, encima del Pacífico, es una preciosidad, donde es uno de los centros de investigación en neurociencias más avanzados del mundo, decía que los epigenes, la huella de los epigenes, es como el software del hardware que sería el ADN. Qué maravilla poderlo enlazar con esas cosas tan preciosas que nos ha contado Eduard. Ese mensaje de ilusión, ese mensaje de esperanza. Pero vamos a dar otro paso en ese tren del tiempo de Juan Luis. ¿A dónde nos lleva esto? Pues ahora vamos para atrás. Nos lleva a Pleasantville. Pleasantville, ¿qué es eso de Pleasantville? ¿Dónde está Pleasantville? Está en Pensilvania. Y os voy a contar una historia real. Un granjero tenía su granja y tenía sus animalillos, sus vacas. El granjero llevaba una vida cómoda, pero no demasiado estimulante. No se levantaba por las mañanas diciendo, me como el día. El granjero llevaba sus vacas a que bebieran en un arroyo que había en la finca. Los que tengáis una finca o os gustaría tener una, sabéis que es importantísimo tener agua. Este hombre tenía su arroyito, pero fíjate lo que son las cosas. En el arroyito hay una especie de porquería verduzca que se metía ahí y el tío tenía que poner unos tablones de madera para evitar que a las vacas se les pegara esa porquería en los hocicos y no pudieran beber. Esa es la situación. ¿Se entiende? Bien. Están las cosas así cuando el granjero se entera de que su primo, que estaba en Canadá, está metido en el negocio del petróleo. Si no recuerdo mal, los primeros hallazgos importantes de petróleo en todo el continente norteamericano fueron en Canadá. Imaginaros la fiebre del oro negro comparado con la franja. ¡Oh! Y el tío le escribe a su primo y dice, primo, quiero ir contigo. ¿Y qué le dice el primo? Porque hay primos y primos, claro. El primo le dice, no tienes ni idea de petróleo. ¿A qué vas a venir tú aquí? Pero el tío tenía orgullo, vaya que sí lo tenía. A veces la herida se convierte en el motor, ¿verdad? Y el tío se fue a la universidad y se dedicó a estudiar todo lo que se podía sobre el petróleo. Características físico-químicas, lugares donde se encontraba, todo de todo. Estudió tanto
que incluso obtuvo un certificado. Y él se lo mandó al primo diciendo, primo, yo ya sé de petróleo. Y el primo le dijo, ven, eres mío. El tío coge y claro, esto es como todo, cuando tienes prisas, quieres largarte de ahí. Vendió la finca, vendió la granja por $833. Eso es lo que consta en el registro. Se la vende a otro agricultor. El otro agricultor llega, ve la finca, ve esa cosa verduzca, se sorprende, se asombra, es como un niño, no es como un adulto. La atención del niño y el adulto son distintas. El niño tiene una atención interesada, el adulto tiene una atención educada, deja la cara puesta y se lleva la olla camboya. Pues no, él como un niño, él ve aquello y dice, qué raro. Coge una muestra y lo manda a la universidad donde había estudiado el anterior granjero. 20 años después esa granja valía $10.000 millones. Podemos tener el talento delante de las narices y no verlo. Ya lo decía el gran Goethe, lo más difícil de ver lo que tenemos delante de los ojos. A ver, ¿qué es la educación? El verbo educar quiere decir sacar de dentro, no meter de fuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay que sacar? Recursos, talentos, posibilidades, capacidades, que nunca los encontraremos si primeramente no creemos que existen. Lo mismo que el granjero jamás pensó que tan cerca tuviera algo tan valioso. Has comentado, Nieves, algunos de los grandes desafíos que la humanidad tiene delante. Estamos en un mundo de una complejidad extraordinaria, con una interconectividad que ¿qué os voy a contar? Con un problema con el CO2, no sé si nos quemaremos o nos quedaremos sin espermatozoides, pero algo nos pasará. Y desde luego está muy ligado a los carcinomas. Luego no es muy saludable. Estamos en una era digital. Hoy en día a un niño pequeñito le das un cuento con letras grandes y empieza a tocarlas porque cree que van a sonar. Los niños ya saben más que los maestros de esto. No podemos seguir educando de la misma forma porque el mundo ha cambiado. Ya lo decía el gran Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Tenemos que enseñar otras cosas, cosas tan hermosas como las que tú has comentado. La ética aristotélica, la creatividad, el trabajar en equipo, como comentabas tú, Eduard, el cooperar. No podemos vivir esta situación asustados. Tenemos que estar convencidos de que se puede salir fortalecidos. Lo que generamos dentro lo traspasamos siempre fuera. Lo más importante no es construir cosas, no es construir edificios, es construir confianza. El elemento clave de la educación no es enseñar el nombre de los reyes godos, aunque tengan su importancia. El elemento clave es ayudar a la gente a que crea en sí misma. Eso es el liderazgo y eso es la educación. Ver primero las semillas de la grandeza en un ser humano y luego ayudarla a albergar la convicción de que puede alcanzar cosas que no le parecen posibles. Esa es la esencia del proceso educativo. Y a tantos jóvenes que estáis aquí, a los cuales los baby bloomers, hace mentira que yo sea un baby bloomer, con 55 años, los baby bloomers os estamos fallando. No os falléis a vosotros mismos. Creer en vuestras posibilidades. Formaros. Tomar una actitud ante la vida radicalmente diferente. ¿Cómo os posicionáis? Como personas que podéis marcar una diferencia. La educación no es solo intelecto, y mucho menos pensar que lo que diga una persona, porque está en un nivel muy elevado, es la verdad. Es lo que se está favoreciendo aquí, un pensamiento crítico, que todos
reflexionemos sobre estas ideas, analicemos y digamos, ¿qué me dice esto a mí? Y exploremos, no nos quedemos en el sillón bol. Que exploremos, que preguntemos, que debatamos desde el respeto, desde la consideración, desde la verdadera escucha. Y cuando hablamos de educación, no podemos dejar tampoco la parte física. Mens sana in corpore sano. Tenemos aquí a unos más grandes expertos en células madre. Sabemos perfectamente, se publicó en el 2002 por el Instituto Salk, sabemos que el ejercicio físico mejora la neurogénesis y la neuroplasticidad. Es decir, que hacer ejercicio físico, moverte, yo no digo irte a un gimnasio, todos como locos, andando por un gimnasio. No, moverte. También se ha comentado, hay un release de oxitocina, de dopamina, de beta-endorfina. Favorece la neurogénesis, mueren menos neuronas y ramifican más. Somos una generación que estamos, ¿a dónde hay que ir? ¿A 50 metros? Pues no sé, si ir en coche o en autobús. ¿Esto qué es? Luego necesitamos recuperar el valor de las artes, la pintura, la música, la danza, porque son entrenamientos directos del hemisferio derecho, que es la clave en el diseño. El izquierdo el análisis, el derecho el diseño, el que conecta puntos. ¿Es más importante? No. Es la unión, la sinergia entre ambos. Y es el juego. ¿Sabéis que a los felinos, cuando son pequeñitos, que se les impide jugar, luego no saben cazar? Se está creando ese proceso maravilloso de migración de células madre de los ventrículos a los hipocampos, al córtex prefrontal, a los bulbos olfativos. Hay que recuperar el sentido del juego. Parece que si te estás divirtiendo, no estás trabajando en serio. El juego es algo muy serio. Sabemos en el campo de la medicina que cuando los enfermos se ríen con sus médicos, sus enfermeros, sus enfermeras, sus auxiliares, sus celadores, necesitan menos analgesia y curan antes. Pero hay que ponerse la bata. Hay que mirar serio. La bata da mucha presencia. El color blanco, sobre todo si es muy blanco, impone. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Es ridículo. Es ridículo. Y mientras tanto la enfermedad mental no para de subir. Porque la mente humana es una mente que solo crece en el encuentro con otros seres humanos. No tengo ni idea del tiempo que me queda, pero voy próximo al final. Steve Jobs lo dijo. Si usted quiere predecir el futuro, vaya e invéntelo. Y ahora tal vez podamos dar una contestación a la primera pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? No. La genética influye. La que determina o lo que determina nuestro destino es el uso de la libertad que hacemos, las experiencias que tenemos, los entornos que abrazamos, las conversaciones que generamos. Y por eso, todos los que estamos aquí y los que están igual de aquí, estando en otros lugares en las neuronas espejo, todos tenemos hoy una cita irrenunciable. Todos tenemos hoy una cita con nuestro destino. El sentido de la vida es algo que cada uno lo va a deducir, porque me encantaría que pensáramos juntos. No tengo ninguna intención de convencer sobre algo de tal complejidad, pero me hace muchísima ilusión que juntos pensemos. Y veréis, a lo largo de estos 2 días tenemos una oportunidad maravillosa y podemos tener una preciosa aspiración. Que en estos 2 días descubramos algo, una cosita, solo una, que nos ayude a sufrir menos y a ser más felices. Un descubrimiento que nos ayude también a tener una mayor positividad, una mayor ilusión y un mayor entusiasmo, para así poder inspirar a tantas personas que creen, que sienten que no pueden, para que se den cuenta de que claro que pueden, que tienen un maravilloso potencial que necesita ser desplegado y que son capaces de hacer sus sueños realidad. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que durante una época colaboró con el austriaco Sigmund Freud, dijo que el único propósito de la vida es encender una luz en medio de la oscuridad del existir. Tenemos solo 2 días. Y a lo mejor en estos 2 días no podemos contestar a todas las preguntas, a todas las inquietudes que tenemos, pero sí podemos utilizar nuestras mentes, que por eso son tan brillantes,
para ahondar en estas cuestiones, en estos temas, y encontrar tal vez una orientación para que nuestras vidas sean mucho más plenas y mucho más felices. ¿Y sabéis lo que pasa con la mente? La mente se parece mucho a un paracaídas, funciona mejor cuando está abierta. ¿De qué manera vamos a tocar la cuestión del sentido de la vida? Intentando responder juntos a dos preguntas que son casi dos misterios. La primera es si el alma está en el cerebro y la segunda es si somos lo que pensamos. ¿Está el alma en el cerebro? Yo os voy a contar una pequeña historia que hace poco escuché. Dicen que había un científico que estaba trabajando en un tema complejo y entonces apareció el chiquitín, apareció su hijo pequeño y dijo: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hijo, estoy trabajando en una cosa muy complicada, necesito concentración. No, papá, pero yo es que te quiero ayudar. Y el padre le daba un poco de pena decirle: hijo, vete que yo tengo que estar concentrado. Y entonces pensó: le voy a dar una tarea de tal manera que mi hijo se quede ahí entretenido y me deje tranquilo. Y entonces cogió un mapa del mundo que había por ahí, lo rompió en pedazos y le dijo: mira, hijo, a veces los inventores, los descubridores tenemos que hacer estas cosas, reparar cosas rotas. A ver si eres capaz de reparar este mundo que está roto. El padre imaginaba que el hijo se estaría días intentando resolver esto. Pero al cabo de una hora, el hijo le devolvió el mapa perfectamente reconstruido. Y el padre dijo: pero hijo mío, ¿cómo has podido hacer esto? Si es enormemente complejo. Dice: papá, yo no sé cómo reparar un mundo roto, pero mira, jugando con las piezas le di la vuelta y vi que había trocitos de un hombre, de la figura de un hombre, y yo sí sé cómo es un hombre completo. Entonces reparé el hombre completo, lo pegué y le di la vuelta. Por eso esta pregunta de si el alma está en el cerebro puede ser más relevante de lo que pensamos hoy, porque lo que nos estamos preguntando es si somos seres exclusivamente materiales o también hay en nosotros una dimensión espiritual. Y sí me gustaría recordar que espiritual simplemente significa algo no material, por tanto, algo que no está regido, no está sometido por las leyes de la materia. Pero vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Primero, ¿qué es el cerebro? El cerebro es una realidad material que pesa aproximadamente 1200 gramos. Está compuesto por neuronas, por células de glía, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos. Hay 100.000 tipos aproximados de neuronas distintas. Un número de neuronas de 100.000 millones, que establece unos 100.000 billones de conexiones y se calcula que hacen 3 trillones de operaciones por segundo. Eso es el cerebro, una maravilla. ¿Qué es el alma? El alma es una realidad metafísica, es decir, es una realidad no material, y por tanto, las ciencias positivas, ni la física, ni la química, ni la biología, pueden decir nada sobre la existencia del alma, porque son ciencias diseñadas y estudiadas para la realidad de las cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que decía el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: donde no podemos hablar, hemos de guardar silencio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que el ser humano es exclusivamente material? Pues yo diría que varias. La primera es que si somos seres exclusivamente materiales, no puede haber libertad. ¿Por qué? Porque la materia está completamente determinada por las leyes de la materia y en consecuencia no podríamos hacer nuestra la frase del existencialista francés Jean-Paul Sartre: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Porque seríamos puras máquinas de reacción, no habría respuesta. Pero vamos más allá. ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar que nosotros somos exclusivamente seres materiales? Vamos a ver. Traer a vuestra mente a alguien realmente querido, un padre, un hijo, tu novio, tu novia, tu marido, tu jefe, quién sabe. Y
traerlo. Dejar que llegue a vuestro ser. Hay cambios físicos, seguro que los notáis. Hay cambios cerebrales, por supuesto. El núcleo accumbens ha empezado a soltar dopamina. Las zonas prefrontales han empezado a liberar neuropéptidos, endorfinas, encefalinas, anandamidas, un montón de cosas. Ahora, dejadme que os haga una pregunta. ¿Pensáis que ese amor que sentís por ese ser querido puede ser reducido exclusivamente a un saco de neuronas y de neurotransmisores? ¿O hay algo más? Y en tercer lugar, si consideramos que el ser humano es exclusivamente un ser material, es mucho más fácil que estemos inclinados a tratarnos como objetos, como medios para nuestros fines, como medios para aumentar el capital. Observar lo que está ocurriendo ahora. ¿Acaso no nos sentimos esto, medios unos de otros? ¿Tendrá algo que ver que se ha desgajado por completo esta dimensión espiritual? Ahora bien, cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo lo más íntimo que hay en el ser humano. Y en esta época, donde andamos todos, da la sensación tan perdidos, una época donde sabéis que está multiplicándose el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, los psicólogos han comentado que aumentó un 30% el número de consultas. Yo me pregunto si acaso la recuperación de esta dimensión no nos sacaría de la edad de la ansiedad en la que vivimos. Si recuperar esta dimensión, por lo menos abrirnos a la posibilidad de que exista, no ayudaría a nuestras mentes a estar más serenas, no ayudaría a cultivar nuestra sabiduría y abrir nuestro corazón. El gran escritor Víctor Hugo decía: siéntete por un instante como un pajarito, apoyado sobre su débil y frágil rama mientras canta. Aunque siente como la rama se dobla y puede quebrarse, está tranquilo, porque en el fondo sabe que puede volar. Por eso que cada uno haga esta reflexión, y si lo decide, que empiece esa búsqueda personal de la que ya hablaba el grandísimo Campbell, el hombre que más ha conocido, que mejor ha conocido la mitología tanto de Oriente y de Occidente. Hombre que decía: el sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. Y ahora vamos al segundo tema. ¿Somos lo que pensamos? Y aquí tenemos que ir a la sabiduría ancestral. Irnos, por ejemplo, a la India, hace 25 siglos, donde se escribía en lengua pali, y coger en Dhammapada la recopilación de los textos de Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, que dice textualmente lo siguiente en un fragmento: nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir, bueno, vamos a ver, ¿esto puede ser así? ¿Puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida cambiando mi forma de pensar? Yo os voy a contar una historia muy curiosa que yo viví hace muchos años cuando todavía ejercía la cirugía clínica. Me viene a la consulta una señora rubia, de rostro muy agradable y sonriente, de unos 50 años de edad. Y me viene con una bolsa que ponía hospital tal, llena de cosas. Se sienta y dice: buenas tardes, doctor, buenas tardes. Llevo 3 años con dolor de estómago. Esto es insufrible. Y me pone ese taco encima.
son todas las pruebas que me han hecho en estos años, doctor. A mí me llevó, yo creo que unos 3/4 de hora ver todas las pruebas. Estudios gastroenterales con papilla de bario, endoscopias, a ver los tubos, todo tipo de pruebas, todo tipo de análisis, todo normal. La señora llevaba 3 años en tratamiento con omeprazol. Vamos, el omeprazol te deja seco el estómago, porque interfiere en la bomba de protones de la célula oxíntica, es decir, no produce ácido. 3 años con omeprazol a dosis máxima. Y yo empiezo a ver aquello y digo, hay que buscar otra alternativa. Y se me ocurre algo, se me enciende una bombillita. Digo, Margarita, le voy a hacer una pregunta, doctor, lo que usted quiera. Vengo desesperada. Vamos a ver, ¿hay algo en su vida que a usted le esté afectando mucho emocionalmente? La mujer se quedó un poco confundida, porque al fin y al cabo ir a la consulta de un cirujano, no de un psicólogo o un psiquiatra. Pero bueno, doctor, ¿a qué se refiere? ¿A un problema importante? ¿Una cosa grave en mi vida? Digo, no necesariamente. Una cosa que en el día a día a usted le afecte, le tense, la ponga nerviosa, y se quedó un instante parada, se le encendió el rostro y dijo, doctor, ya sé lo que es. Digo, dígame, mi jefe no le soporto. Entonces en ese momento tuve la suerte y se me encendió otra bombillita. Y le dije, Margarita, ya tengo la solución para su problema. Me dijo, doctor, ¿me va a hacer otra endoscopia? Digo, pero si la última se la ha hecho hace 2 meses. ¿Me subirá entonces la dosis de omeprazol? Dije, pero si está con dosis máxima. Entonces, ¿qué me sugiere, doctor? Margarita, le sugiero que todos los días, a partir de ahora, cuando vaya a la oficina y vea a su jefe, le sonría. Empezó a cambiarle la cara. Yo me imagino que estaría pensando, no solo este médico no tiene ni idea, sino que además es imbécil. Y me dijo, doctor, lo que me pide es imposible. Digo, hágalo. Me dice, es que mi jefe no se lo merece. Digo, no lo haga por él, hágalo por usted. Dice, es que no me va a salir. Y le dije, finja. Me dice, doctor, lo que usted me pide no hay manera de hacerlo. Entonces le dije, vamos a ver, ¿cuántos días lleva usted con este dolor de estómago? Días, doctor, ya le he dicho, llevo 3 años. ¿Y cómo se viven 3 años con dolor de estómago? Ay, doctor, muy mal. ¿Y usted no lo probaría por 2 semanas, lo que le he dicho? Bueno, tal vez porque ella recordó lo mal que se vive con 3 años de dolor de estómago, me dijo que lo probaría. Pasaron 2 semanas y yo ya no me acordaba de ella. Pero mi enfermera fue a llamar al siguiente paciente y era ella. Se asoma por la puerta antes de entrar, me mira, me sonríe y me dice, doctor, si no lo veo, no lo creo. Digo, pase usted. Pasa, se siente, digo, cuénteme, Margarita. Dice, pues mire, doctor, empecé a probar su extraña terapia, francamente, ¿qué quiere que le diga? Rarita era. Digo, sí, me imagino. Dice, y el primer día usted no se imagina lo que fue para mí intentar sonreírle. Utilicé todos los músculos del cuerpo y no se me movía nada. Digo, bueno, pero poco a poco, oiga, me fue siendo más fácil. Se me ha ido quitando el dolor de estómago, ya no lo tengo. Y mi jefe, oiga, no es tan malo. Dice, pero además me ha pasado una cosa muy curiosa. Digo, cuénteme, Margarita. Pues que aparte del omeprazol que yo le comenté, yo tomaba mucho Almax, sobrecitos de Almax bebibles. Y la gente en la oficina estaba acostumbrada a verme con los Almax. Y al ver que ya dejaba de tomar el Almax, me preguntaron, Margarita, ¿ya no tomas el Almax? ¿Y eso? Bueno, es que mi médico me ha dicho cómo quitarme el dolor de estómago. Doctor, prepárese porque le viene toda la oficina. Bien, vamos a ver. Los pensamientos perturbadores, tipo, no soy capaz, no hay solución, desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de todo un sistema extremadamente complejo, se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. No quiero ver a nadie salir del circo Price diciendo, Dios mío, tengo todas las emociones aflictivas, me voy a meter bajo un puente a llorar. Hablo extendidas en el tiempo. Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor.
es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. 5, sobrecargan el corazón. 6, facilitan arritmias. 7, generan hipertensión. 8, aumentan la grasa abdominal. Pero ojo, no salgamos del circo Price y veamos a alguien con aspecto tipo tonelillo y le digamos, madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes. Porque no necesariamente es así. 9, alteran la coagulación, aumentan la coagulación, con la posibilidad de strokes, accidentes cerebrovasculares. 10, producen úlceras pépticas, cólones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente el pensar nos altera profundamente. Y veréis, todos tenemos hábitos de pensamiento, algunos de los cuales son muy negativos, que fijaos, no los vivimos como ideas, sino como creencias, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Y estas creencias disfuncionales sobre nosotros, sobre el mundo, alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración, y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama, y de repente nos convirtiéramos en el personaje. No. La persona está oculta por el personaje. La persona no es el personaje. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con unas palabras de Kahlil Gibran, que decían, en esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros, ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio, sabiendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido. Gracias. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vamos a recuperar algunos puntos importantes juntos de estas tres temáticas que nos plantea el Dr. Quinn. La primera es qué cosas son importantes a la hora de educar, para educar personas realmente comprometidas con la vida, con la felicidad, con lograr su mejor versión, pero de una manera integral, ¿no? Él nos trae un concepto de educación que está alineado con el planteo de Jung, de que el único propósito de la vida es encender una luz en medio de la oscuridad del existir. Y aquí rescatamos entonces estos puntos. Educar es sacar de dentro, sacar recursos, talentos, posibilidades, capacidades para encontrarlos. Entonces, cuando hablamos de educar, hablamos de sacar de dentro recursos, talentos, posibilidades y capacidades, pero para encontrarlos necesitamos primero
aprender a creer que existen. Nos plantea también que la educación debe incluir la ética aristotélica, trabajar en equipo, la creatividad, el cooperar, que sea una educación que ayude a la gente a que crea en sí misma y a encontrarse con otros seres humanos, porque es allí donde la mente humana crece. Poder ver la semilla de la grandeza en cada ser humano y ayudarle a crear la convicción de que puede alcanzar cosas increíbles. Y por último, tener en cuenta cuestiones como el ejercicio físico, que mejora la neurogénesis y la neuroplasticidad, y las artes, la pintura, la danza, la música, que son entrenamientos directos del hemisferio derecho, y así también como recuperar el sentido del juego. En segundo lugar, plantea de qué hablamos cuando hablamos de ser espirituales, ¿no? Y primero nos aclara que no hablamos de abrazar ningún dogma, sino de abrirnos y de poder entrar en contacto con lo más íntimo del ser humano. Un planteo que desde otro enfoque el mismo Brian Tracy nos ha acercado en algunos videos cuando habla de la mente superconsciente, y también en otros videos va a ser más específico en algunos videos que veremos muy pronto. Y el tercer punto es cómo podemos transformar nuestra forma de ser cambiando nuestros pensamientos. Actualmente tenemos una forma de vivir que está moldeada completamente por nuestra mente. Entonces acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Tener en cuenta que los pensamientos negativos activan emociones negativas, producen por lo menos 10 consecuencias negativas a nivel salud, y que las creencias disfuncionales que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo alteran por completo la percepción de las cosas y acabamos viendo según pensamos. Entonces muchas veces terminamos creyendo que no podemos hacer nada, y esto es exclusivamente en base a esas creencias disfuncionales que tenemos. Entonces necesitamos aprender a limpiar la cabeza para encontrarnos con nosotros mismos y desde ahí reinventar nuestra forma de mirarnos. Amigas, amigos, antes de cerrar, queremos como siempre darte las gracias por estar ahí y esperamos que este video haga una diferencia realmente en este tema tan importante que ya vienen tocando diferentes autores. Te mando un muy fuerte abrazo y te invito a que cerremos con la frase que nos dijo Mario Alonso Puig en este mismo video. Tenemos que recordar que lo más importante está dentro de nosotros. Gracias.